Gloria al Señor. Aleluya. Buenos días. Tenga la iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. La iglesia verdadera, la iglesia restaurada, la iglesia del Señor. Bendecimos a la iglesia ahora mismo que está en Europa, en África, Asia, Oceanía, acá en América. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Deseamos buenos días a todos, buenos días a la familia, a los amigos, a la humanidad toda, y que la bendición del Señor se haga una realidad en sus vidas, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Bueno, amados hermanos, amados amigos, familia, iglesia del Señor Jesucristo, 11:05 a.m. antes meridian, acá en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el Paraguay. 10:05 a.m. antes meridian, en la ciudad de Punta Porá, en el Brasil. Gloria al Señor. Por acá su hermano, amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Ana Liz de Rivas, por misericordia y gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Libertador, ¿verdad? Siervos del Evangelio de Él, de Jesucristo mismo. Que Dios le bendiga. Vive el Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, amados amigos, familia, iglesia, hoy estamos pasando por acá para bendecirle, para saludarle y para compartir con ustedes un consejo, una reflexión bíblica, un consejo, una reflexión salida de la mente del Señor. Amén. Recordando que toda escritura ha sido inspirada por Dios mismo. Todo lo que está aquí, cuando se ministra, cuando se lee, se medita y se estudia, ¿verdad? Es Dios mismo a quien usted escucha y es Dios mismo quien está ministrando. Gloria al Señor. Entonces, estamos aquí en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 16, verso 11 en adelante. Gloria al Señor. Verso 11 en adelante. Esta palabra que vamos a leer es una palabra bastante profunda y aquí nos va a mostrar, ¿verdad?, claramente lo que es el amor de Dios para con el ser humano, lo que es el amor de Dios para con sus hijos, para con sus salvados, para con sus rescatados, para con su iglesia y para con la humanidad. Hay que estar claro porque dice el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera, una manera, wow, demasiado inmensa, amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó, porque el que ama entrega, Él entregó, Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Así como Jesús, que entregó su vida. Entonces el Padre entregó a su Hijo, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí o no? Entonces ese es el amor de Dios, mostrando el amor. Y Jesús también mostró su amor entregándose a muerte de cruz. Entonces el amor que Dios nos tiene es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Nunca vamos a entender el amor de Dios sobre uno de sus salvados, sobre uno de sus pequeñitos, sobre su iglesia. A veces nosotros, vamos a hacer un paréntesis ahí, a veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos porque creemos que santidad es que yo me esfuerce por ser un santo, cuando realmente así me esfuerce mucho por mis propias obras o mi propia fuerza, nunca voy a ser un santo. Somos santos porque Él nos santificó y el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros nos guía a verdad, a justicia y a juicio, pero siempre va a haber debilidades, siempre va a haber errores, siempre va a haber defectos en nuestras vidas, ¿verdad? Para que entendamos que aquí el perfecto es Jesús, el Cristo, y que Él nos va a perfeccionar, como dice su palabra, en los aires. ¿Entiende usted? Hay gente, hermano, que está, es un paréntesis, ayunando, ¿verdad?, para ser santo. Hay gente que está vigilando
para ser santo. Hay gente que se está teniendo de cosas para ser santo de una u otra forma, cuando realmente lo que haces es perjudicarte a ti mismo y el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, hermano y hermana, amiga, amigo, familia, iglesia, porque el que hace el trabajo real en nuestras vidas es Dios. Usted es cristiano, no porque usted aceptó a Jesús con aquella oración, no. Usted es cristiano porque Él le alcanzó, porque Él fue donde usted estaba, le tocó, lo trajo hacia sí, ¿verdad? Y derramó su espíritu sobre usted. Por eso es que usted es cristiano. Eso lo conseguimos en la Biblia. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una historia, hermano, bastante conmovedora. Una historia que yo la he enseñado y la he predicado mucho tiempo. Pero a mí me encanta, porque ahí vemos el amor de Dios reflejado. Vamos a la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Escuche bien. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuche bien, faltarle. Desperdició, después le faltó. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escuche bien, cerdos. Y deseaba llevar su vientre, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, hermano, esto es importante, volviendo en sí. Este es el título del mensaje, volviendo en sí. Volvamos al Señor, volvamos a la senda antigua, volvamos a la palabra, volvamos a la guianza del Señor. Volviendo en sí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Gloria al Señor. Me levantaré. El tipo volvió en sí y dijo: me levantaré. El mismo hermano, él puso de su parte: me levantaré. Él volvió en sí, él estaba pensando, él estaba recordando, ¿verdad? Y volvió en sí, ¿verdad? Y se levantó. No es que él esperó que Dios lo fuera a levantar. Ya Dios te salvó, ya Dios te rescató, ya Dios te restauró. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Humildad, arrepentimiento. Gloria al Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escucha bien, no le reprochó nada, le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces pienso que Dios me fue preparando sin que yo lo supiera. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido, saca el mejor vestido y vestirle, y pone un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matarlo. Ay, santo, y comamos y hagamos fiesta. No queremos ofrecerte, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta allí. Amén. Gracias, Jesús. Tu palabra es verdad. Tu palabra es real, Señor. Muchísimas gracias. Porque gracias a ella
somos lo que somos. Gracias, Señor, porque estamos muy contentos, muy alegres de ser llamados tus hijos, de ser tus siervos, de ser esclavos del Evangelio verdadero. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, amados amigos, amada familia, iglesia, estamos ahí en Lucas capítulo 15, ¿verdad? En el verso 11 en adelante, y estamos escuchando al Maestro, a Jesús. Él está en una serie de predicaciones, una serie de sermones en Israel, ¿verdad? Él está ministrando al pueblo. Él le ha hablado de muchas parábolas, ¿verdad? De la dracma perdida, de la mina perdida, de todo esto. Él está conversando con el pueblo, ministrando el evangelio, ¿verdad? Y entonces, él cuenta la historia de un señor, ¿verdad? Un padre que tenía 2 hijos, haciendo una alegoría del evangelio. Entonces, él cuenta pues que tenía 2 hijos este señor, y este señor era un hombre adinerado, era un hombre que tenía haciendas y eso, ¿verdad? Y sus hijos, pues el mayor era un muchacho bastante tranquilo, trabajador, un muchacho que le gustaba el trabajo, le hacía caso a su papá, amaba a su papá, ¿verdad? Y estaba siempre dedicado al trabajo, pero el menor no le gustaba mucho como que trabajar, no le gustaba mucho el campo, no le gustaba mucho el sosiego, la tranquilidad, ¿verdad? Y no respetaba como mucho, o quería como mucho al papá. Esto lo vamos a notar en el camino. ¿Por qué? Porque él se acerca al papá y le dice que le dé la parte de la herencia que a él le corresponde. Escúcheme bien. La herencia en el Israel de hoy y en el antiguo, de un padre que se le iba a entregar a un hijo, se le podía dar hasta en vida. Si el papá estaba en vida, él le podía dar la herencia a su hijo en vida, mientras el padre estuviera de acuerdo, ¿verdad? Porque normalmente para recibir una herencia, el dueño de la herencia debe estar muerto. Una de las cosas que el muchacho, a pedirle la parte de él de la herencia al papá, está deseando la muerte de su padre. Él está diciendo prácticamente: a mí no me interesa si tú te mueres, yo lo que quiero son los reales. ¿Me entiende? Prácticamente le está diciendo eso, porque como le estamos explicando, para obtener la herencia tenía que estar muerto, y se le daba en vida si el padre estaba de acuerdo. Pero se veía un interés hacia el dinero y no hacia el padre, que es lo que estamos notando acá. Al muchacho no le importaba la familia, al muchacho no le importaba el papá, él lo que quería era el dinero, ¿verdad? Y él se fue, hermano. El papá dice que él, juntando el dinero que el papá le dio, hermano, no fue 4 reales que le dio, no fueron 1000 guaraníes o 1000 reales o $1000, no, hermano, una fortuna, porque este señor era hacendado, era un hombre rico, una fortuna. Y el muchacho se fue a una ciudad, ¿verdad? Y allí dice la Biblia que lo gastó todo. Dice el Señor mismo, es Cristo que está hablando. Lo gastó todo perdidamente. Malgastó el trabajo de su padre, lo que su padre tal vez había ganado con sudor, lo que el padre había ganado con sacrificio, con lágrimas, bajo la lluvia, bajo el sol, ¿verdad? Y él lo gastó porque no le costó nada. No le gustaba trabajar, no le gustaba estar con el hermano ni con el papá, no le gustaba colaborar. A él lo que le gustaba era la vida fácil. Y se fue a una ciudad extranjera, pues, y ahí lo malgastó. Dice, hermano, que allí vino una gran hambre a aquella ciudad. Dice que él quedó sin nada y que se acercó a uno de los habitantes de esa ciudad y el tipo le dio trabajo cuidando cerdos. Debemos notar que el cerdo en la Biblia es un animal inmundo, ¿verdad? Los judíos no comían cerdo ni criaban cerdo, ¿verdad? Era algo abominable para ellos. Y este muchacho, por desobediente, por ingrato, por desagradecido, ¿verdad? Él terminó cuidando cerdos.
Él bajó de categoría, que es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Es lo que quiere con los hijos del Señor, con la creación del Señor, es bajarlos de categoría, tenerlos por el suelo dando lástima, pisotearlos. Así que no te dejes pisotear, amiga, amigo. Busca al Señor, busca a tu Salvador, a tu Creador. Dile que te perdone, dile que te ayude y Él te va a ayudar, Él te va a salvar. Entonces este muchacho estaba cuidando cerdo y tenía hambre, tenía fome, tenía hambre de más, hermano, porque él lo gastó todo. Nos imaginamos acá que lo gastó en bebidas alcohólicas, ropas, mujeres, amigos. Pero cuando se le acabó el dinero, ahí no consiguió mujeres, no consiguió amigos, no consiguió a nadie, sino que terminó cuidando cerdos, algo que era abominable para él como judío, como israelita. Y dice que él quería comer, hermano. Él quería comer lo que estaban comiendo los cerdos. Quería comer lo que estaban comiendo los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese usted, hermano, después que tenía grandes banquetes en la casa del papá, después que era, por decirte algo, un príncipe, uno de los jefes en la hacienda, él quería comer comida de cerdo, comida de chancho, comida de cochino. ¿Qué es lo que comen los cerdos? Ahí habla de algarrobas. Bueno, esos cerdos ahí comían fino. Pero mi esposa y yo tuvimos una hacienda, hermano, donde esos pobres cochinos estaban todos enfermos. Porque esos cochinos lo que comían era cochinadas. Entonces, sea algarrobas o cochinadas, no es comida para un ser humano, y menos para un hijo del Señor. Y él quería comer, pero yo creo e imagino que él tenía a alguien vigilándolo ahí, porque él podía haberse comido la comida de los cochinos con aquel hambre de los cerdos, ¿verdad? Pero yo imagino que tenía a alguien cuidando. Para no te comas eso, cuidado, ese es del cochino, échaselo. Y dice que entonces él volvió en sí. Y él pensó para sus adentros: oye, en la casa de mi padre, aún los jornaleros, los trabajadores, los peones, esa gente comen bien, esa gente comen fino, esa gente comen de maravilla, son tratados humanamente y se les da amor y cariño a los trabajadores en la casa de mi padre, en la hacienda de mi papá, gloria al Señor. Y dice que él, pensando esto, hermano, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Ve lo que pensó este muchacho, hermano. Él pecó, él hizo y deshizo con la herencia de su padre, pero cuando él volvió en sí, cuando él se arrepintió, cuando él se convirtió, él no dijo que iba a llegar mandando en la casa del papá. Él no dijo que iba a llegar agarrando el micrófono. Él no dijo que iba a llegar montándose en el altar. Él no dijo que iba a llegar ministrando a la gente y tirándolas para atrás. Él dijo: hazme como a uno de tus siervos, de tus peones. Bueno, dice la Biblia, mis amados hermanos, que el muchacho emprendió la caminata. A caminar, hermano. Yo me imagino que pasaron varios años, ¿verdad? Por lo mínimo un año o un par de años para gastarse esa cantidad de dinero, hermano. Yo me imagino las condiciones de este muchacho. Este muchacho, cuando salió de la casa del papá, con ropa reales, hermano, de púrpura, bien bonita, aquella ropa de marca, costosa, afeitadito, bien bonito, oloroso, cheroso, a puro perfume caro. Hermano, pero cuando él estaba regresando, yo me imagino la ropa, eran unos harapos. Hermano, era prácticamente un indigente. Que Dios bendiga a todos los indigentes, a los sin techo, a los moradores de rúa, a los moradores de la calle. Que Dios los bendiga, que Dios toque sus corazones, que Dios los salve, los rescate. En el nombre de Jesús, el Salvador.
Y entonces, mis amados hermanos, dice que él comenzó a volver a la casa de su padre con aquella humildad, con aquel arrepentimiento, con aquella conversión en su corazón y en su mente, con aquella decisión, con aquella determinación. Y dice la Biblia que cuando su padre, hermano, lo vio de lejos, corrió hacia él. Esto es importante, como le estoy diciendo. Pasaron un par de años, tal vez. El muchacho balbúo, ese cabello larguísimo, todo enredado, la ropa desgastada, sucia, un hombre que no era aquel que salió de la casa de sus padres. Porque cuando tú te apartas, cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, caemos peor que de donde Él nos había sacado. Porque tenemos un enemigo que es real, es espiritual, el diablo, que el Señor lo reprenda. El mundo y nosotros mismos. Pero el padre, hermano, al parecer le estaba esperando. El papá, hermano, no habló mal de su hijo. Tal vez la comunidad sí. Tal vez el pueblo, ay, ese muchacho, porque había un par de leyes de las que vamos a hablar ahora. Un par de leyes judías. Pero el papá no. Aquel amor que tenía el padre por su hijo no le hacía hablar mal de él. Sino que este señor se paraba tal vez en la terraza todos los días a tomarse un tereré, a tomarse un chá, a tomarse un cimarrón ahí, viendo en el camino si su hijo volvía, porque él tenía la esperanza de que su hijo iba a volver, porque era su hijo. Era su hijo. Hay gente que está en la iglesia que no son hijos. Lo siento mucho. Y hay gente que está fuera de ella, como este muchacho, que son hijos. Están marcados como hijos, como hijas de Dios. Gloria a Dios. Y dice que cuando lo vio de lejos, ¡ay, Dios mío, ese es mi hijo! No tenía las ropas de color púrpura, no tenía aquella colonia cara, no estaba afeitadito, no tenía zapatos de marca, no tenía anillo en el dedo. Pero el papá lo reconoció. Dice que el papá corrió, hermano. Corrió, le abrazó, le besó. Escúcheme bien. Aquel señor para correr. Eso fue una algarabía, un escándalo. Para ese señor correr, ¿verdad? Yo me imagino todos los trabajadores y las familiares se quedaron perplejos, y los vecinos viéndole correr, porque un hombre cuando corría en Israel enseñaba las piernas y prácticamente partes, o casi las partes íntimas, porque recuerden que era como tipo vestido. Para poder correr tenía que subir un poco para tener, y entonces eso le causó al Señor públicamente vergüenza. La gente, ay, está enseñando las piernas. Ay, Dios mío, qué vergüenza de lo que está haciendo el padre por su hijo. Gloria al Señor. Entonces él fue, abrazó a su hijo y le besó. Entonces aquí hay un par de códigos o misterios espirituales. Una de las cosas es que el Señor, para salvar a su hijo, para rescatar a su hijo, se llena de vergüenza, o la gente comienza a hablar mal de él por la forma en que se está comportando, enseñando las piernas. Esto era horrible en Israel, esto era vergonzoso en Israel, enseñar las piernas. Otra cosa es que el muchacho, al llevarse el dinero de la herencia de su padre en vida, él estaba mostrando que él no amaba a su padre ni a su familia. Y había una ley que yo no sé pronunciar el nombre en el original, que, bueno, hay dos corrientes. Hay unos que dicen que ese muchacho, al entrar de la manera que venía, él tenía que ser desterrado y más nunca entrar a esa ciudad a donde vivía su papá. La otra es que él tenía que ser apedreado, ¿verdad? Entonces, cuando el papá corre, enseña las piernas, lo abraza y lo besa, es señal de perdón. Y el papá se está interponiendo entre su hijo y la comunidad y el pueblo y las leyes.
Él prácticamente está diciendo: a mi hijo nadie le va a hacer daño. A mi hijo nadie lo va a desterrar. A mi hijo nadie lo va a apedrear. Yo le perdono. Es mi hijo y me pongo en el lugar de él. Que es lo que hace Dios con nosotros. No solamente eso, sino que Él coloca un anillo en el dedo del muchacho, un vestido nuevo y calza sus pies. Gloria al Señor. Calza sus pies. Y una de las cosas, amados y queridos hermanos, amigos, iglesia, familia, que nos llama la atención en esta situación, que Él manda a hacer fiesta y manda a matar el becerro más gordo, hermano, que era preparado para visitas importantes, para momentos importantes, especiales. Este padre se puso muy contento cuando este muchacho vino y se reconcilió con él nuevamente. Así es Dios, hermano. Cuando un hermano está descarriado, apartado, afastado, cuando una hermana se ha ido de la iglesia y vuelve, Dios está alegre. Dios fica contento. El cielo todo, hermano, entra en fiesta. ¿Por qué? Porque quien murió por ese muchacho, por esa muchacha, por esa hermana, ese hermano, independientemente de lo que haya hecho, fue Cristo. Y si Cristo lo perdonó, y si Cristo lo salvó, lo redimió, ¿quién es usted y quién soy yo para echarlo fuera de la casa del Señor? Cuando la casa del Señor prácticamente le pertenece a Él, porque Él es hijo del dueño de la casa. Y somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, del reino de los cielos. Gloria al Señor. Esto es importante saberlo. Hoy en día un hermano se aparta de la iglesia, se descarría, ¿verdad? Y cuando el hermano viene, la mayoría, hermano, esto acontece. La mayoría no quiere saludar al hermano porque el hermano viene de beber ron, de fumar droga, de ser fornicario, adúltero, de robar, de mentir, un mundano, sin ofender a los inconversos. Entonces no le queremos dar la mano, lo queremos sentar en la parte de atrás, ¿verdad? No queremos, hermano, que diga gloria a Dios. No le queremos dar una oportunidad para cantar o para alabar al Señor. No queremos que haga nada, está por allá por lo último. Eso sí, traiga sus ofrendas y sus diezmos. Gloria al Señor. Pero lo ponen por allá lejos. Lejos, hermano. Estos ojos lo han visto. Cuando Dios, hermano, nos ve de lejos, corre y nos abraza y nos trae a su pueblo, a su cuerpo. ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Sí o no? Hermano, respete. Es una hija del Señor, es un hijo del Señor. Respete, sea humilde, sea sencillo. Hermano, usted es un siervo inútil. Lo dice la Biblia, que aunque hagamos las cosas bien en el Señor, somos siervos inútiles. Palabras del mismo Cristo. No creamos. La Biblia dice: no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Somos penitentes pecadores, redimidos por la sangre del Cordero. Debemos amarnos los unos a los otros, restaurarnos, ser atalayas, preparadores de portillo, de calzada de nuestra hermana y de nuestro hermano. No viene a la iglesia, yo lo voy a buscar. No ha venido, no voy a murmurar. Voy a ir a la casa de él. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Por qué usted no ha ido a la iglesia? Si usted lo consigue con una botella de ron, con una droga, haciendo lo malo, hermano, muéstrale el amor de Dios. Dale un abrazo, dile: mira, hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú eres un hijo de Dios, chico. Tú no perteneces aquí. Vámonos para la iglesia. Vámonos, mi hermano. Y si es posible, llora con él ahí. Si es posible, llora con ella ahí, hermano, porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted tiene a Dios por dentro. Y Jesucristo dio la vida por esa persona. Entonces, esto lo podemos notar con el hermano mayor. El hermano mayor nunca se descarrió. El hermano mayor nunca hizo nada malo. No fumó droga, no bebió ron, no engañó, no pegó cacho, no mintió. Hermano, un hombre perfecto, el hijo mayor. Trabajaba, ayudaba al papá en todo. Pero cuando su hermano llegó, que él se enteró de las ropas nuevas, del anillo, del calzado, del becerro, se puso celoso. Hermano, qué tristeza. Se puso bravo.
porque él lo merecía y su hermano no lo merecía. ¿Qué te parece? Se puso bravo con el padre. Ese nunca dejó de congregarse, siempre se congregaba, siempre diezmaba, siempre ofrendaba, ayunaba, vigilaba, saltaba para acá, saltaba para allá. Pero cuando su hermano regresó, se puso bravo. Esto acontece hoy también, hermano. No nos vamos a engañar. Para eso Dios lo dejó escrito en la Biblia. Tenemos que tener cuidado con esto. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 5, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Usted tiene que perdonar a su hermano. Usted tiene que amar a su hermano. Usted tiene que levantar a su hermano, a su hermana, tenderle la mano. Te descarriaste, no importa, véngase para acá. Venga para acá, vamos a pedir perdón juntos. Ven, yo te voy a acompañar. Ay, que me da vergüenza, que los hermanos me van a señalar, que el pastor me va a esto, que el otro. Véngase para acá que yo paso con usted, mi hermano. Vamos a pasar los dos a pedir perdón. Bendito sea el Creador. Ese es el amor de Dios. Más vale un alma que todo el dinero del mundo, hermano. Por eso es que tenemos la parábola del buen pastor. Hermano, Jesucristo es el buen pastor. Él no hace acepción de personas. Somos pecadores, somos, hermano. Este muchacho, como le estoy diciendo, el mayor, así hay gente. Se congrega, cumple todas las cosas, pero dentro de su corazón tienen envidia, tienen intriga, tienen rencor. Tal vez no han perdonado al papá porque dejó a la mamá cuando estaba chiquito. Tal vez no han perdonado a la hija porque salió embarazada a los 13 años. Tal vez no han perdonado al vecino porque el vecino es brujo. Tal vez no han perdonado a aquel porque aquel le robó. ¿Está entendiendo? Y nadie lo sabe porque es un pecado que no se ve. Quien lo sabe es Dios. Quien está viendo es Dios. ¿Sí o no? Porque nosotros decimos que pecado es beber, fumar, y homosexual y prostituta. Hermano, pero hay pecados que están ocultos, que matan y destruyen a la persona poco a poco. Y cuando la persona cree que va a llegar a ver el rostro del Señor, no lo ve, se pierde. Porque nadie le puede ayudar. Su hermano, la iglesia no le puede ayudar porque cree que es una santa, un santo. Pero cuando vemos a un hermano en drogas, en alcohol, ahí lo ayudamos. Hermano, vente, vale. Ya no tome ron, mi hermano. Ya no fume droga. Vente, vamos para la iglesia. Y uno busca las maneras y fuerza a los entrar, como dijo Pedro. Pero una persona, hermano, así, parece que somos un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros. Cuando me duele la cabeza, yo me pongo la mano. Ay, Dios mío, me duele la cabeza. Dame una pastillita. ¿Verdad? ¿Cómo yo ayudo a mi hermano cuando mi hermano tiene sus pecados ocultos? Otra cosa, la mayoría de los profetas de hoy, sin ofender a nadie, ellos profetizan carros, trabajo real, riquezas, y no profetizan la realidad del asunto. Cómo está la persona por dentro, si la persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Cuando los profetas en la Biblia lo que traían era juicio. Lo que traían era juicio, hermano, para que el pueblo se volviera al camino, porque la palabra es para exhortar, para consolar, para edificar. Y era lo que hacían los profetas. Entonces la mayoría de los profetas hoy en día, hermanos, lo que hacen es exaltar al pueblo. Y no lo corrigen, no lo exaltan, no lo consuelan en la palabra del Señor, para que hagan las cosas bien, para que hagamos las cosas bien. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Entonces eso es lo que está aconteciendo. Yo he escuchado, hermanos, hermanas que dicen: no, hermano, yo más nunca voy para la iglesia. Yo, ni loca. ¿Por qué, mi hermana? Vamos, que el Señor te ama, te quiere. Yo sé que me ama, pero ay, Dios mío, no. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Cuando debería ser lo contrario, hermano. Hermano, vamos para la iglesia. Ay, sí, vamos. Vamos, para que me ayuden allá, para que me abracen, para que me besen, para que me den una palabra. Y si le dan la palabra, esto es la mayoría. Si le dan la palabra, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Quién eres tú para decir estas palabras? Cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es. La salvación descansa en Jesús, no en lo que yo haga o deje de hacer. Eso sí que Jesús va a buscar las maneras, sí o sí, de que usted vea su rostro algún día.
Por eso es que hay gente que llega mocho a la iglesia después que se apartó. Por eso es que hay gente que llega ciego a la iglesia después que se apartó. Por eso es que hay gente que llega en silla de ruedas. Lo siento mucho después que se apartó, porque Él lo ama. Y la única manera de que regresen a la iglesia es sin un pie, sin las piernas y sin los ojos. Sin ofender a nadie. Pero ese es el amor de Dios. A Él no le importa tus ojos, tus manos ni tus pies. A Él le importa tu alma. Gloria a Jesús. Por eso es que usó aquella alegoría. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, móchala. Esto es sentido figurado. Vamos a buscar a Dios, ¿vale? Vamos a amar al Señor sobre todas las cosas. Vamos a amar a las almas. Vamos a amar a la iglesia. No seamos religiosos. No seamos perfeccionistas. Aquel que perfecciona es Jesús en la persona del Espíritu Santo. Santiago dice que el que refrena su lengua, ese es varón perfecto. Cosa difícil. Bendito sea Jesús. Jesús dice que si yo llamo necio a mi hermano, así te ha apartado, descarriado. Necio, yo soy culpable ante el concilio. Y si lo llamo loco, hermano, soy condenado al infierno de fuego. Figúrese usted eso. Tengamos mucho cuidado. El hermano mayor estaba en la iglesia, vamos a poner este ejemplo. Hacía todo bien, pero no tenía amor. El hijo menor era débil, lo malgastó, lo pisoteó, se arrepintió y convirtió y mostró su conversión y su arrepentimiento. Y el padre lo honró. Pedro negó a Jesús con maldición. Y Jesús lo fue a buscar después de resucitar y lo colocó como el líder en la congregación. Ve a Jesús, hermano. Es nuestro ejemplo. Y decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por favor, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Vamos a ser transparentes. Vamos a ser buenos cristianos. Que yo soy más santo que tú eres más santo que yo. Eso no es de Dios. Recuerden al fariseo y al publicano. Al publicano, Señor, vale, perdóname. Yo soy un pecador. Yo soy un bandido. El Señor lo perdonó. Pero el fariseo, Señor, yo no hago esto, yo no fumo, yo no bebo, yo no chismeo, papá. Jesús no lo perdonó. Arrogancia, orgullo, prepotencia, egocentrismo. Eso no es de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros realmente. Los hermanitos que están descarriados, hay que buscarlo. Esa es una oveja perdida. Vaya, búsquelo. Busquémosle. Parece que estamos nosotros como iglesia. Entonces yo quise compartir con ustedes en esta mañana, hermano, este humilde video, esta reflexión en el Señor. Siempre me gusta hacerlo por TikTok para después compartirlo por las demás redes sociales, la repetición. Pero ya los telefonitos no aguantan a TikTok. Muy pesado. Así que oramos a Dios para que nos provea uno que tenga más capacidad para seguir ministrando este evangelio de salvación, este evangelio de verdad, de poder. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Su hermano, su amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Ana Liz de Rivas, por misericordia y gracia de Jesús, siervos de Él mismo. Y recuerden, el Padre colocó un anillo en el muchacho que simboliza llamamiento o ministerio. Colocó vestido sobre él nuevo que simboliza santidad. Y colocó en él sandalias nuevas, zapatos nuevos que simbolizan que lo introdujo al evangelio del Señor, al evangelio poderoso, al evangelio de la verdad. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. No hagamos acepción de personas. No miremos a nadie por sobre el hombro. Y recordemos que esa persona que está allí apartada o que le falta poquito para llegar a la iglesia es una persona que fue marcada por el mismo Cristo. Despido esto en Jeremías capítulo 1 verso 5, que dice: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Que Dios le bendiga. Paz del Señor. Vive Cristo, vive el Señor. Aleluya. Amén, amén.